Hermanos, este programa, ahorita más adelante doy un disclaimer, hermano, un pequeño anuncio de por qué existe este programa ya por muchos años. ¿Por qué lo tenemos este programa? ¿Ok? Porque lo miro todo el tiempo, hermano. Lo miro todo el tiempo. Casi, no nomás en el pueblo de habla hispana, hermano, de habla español. Entre los anglos también se ve mucho esto de que la gente no puede entender el concepto de la importancia que como hijos de Dios y ciudadanos de esta nación debemos participar en nuestra política. Eso es lo que dicta, hermanos, el futuro de esta nación, nuestro futuro. ¿Ok? Y más adelante, ahorita que tengamos un poquito más gente aquí en Facebook, voy a poder monitorear aquí nomás, pero no a toda la gente porque pues, estamos en Templo Berea y en la nueva Radio Alabanza. Pero queremos, hermanos, llevarle esta información que creemos que es bien importante para usted y para todos nosotros, en realidad, es para todos, en realidad. Porque la palabra de Dios, hermanos, establece algo bien importante. Y nos enseña la palabra de Dios que Dios estableció los gobiernos. Obviamente que los gobiernos que se guían por los principios bíblicos. No matarás, no robarás y cosas así. Entonces, tenemos que entender que las leyes son establecidas por Dios. Eso es algo que tenemos que aceptar en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. Nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo o no. Ahora la pregunta es, ¿qué leyes? Las leyes civiles, hermanos. Las leyes criminales. Todo esto fue establecido por Dios. Nuestros derechos vienen de parte de Dios, no del gobierno. Y el misconcepto que tiene mucha gente, que yo como cristiano ya no tengo que meterme en nada de política. Yo como cristiano no tengo nada que ver con las elecciones, nada de eso. Presidenciales, locales, al Congreso estatal como el Congreso federal. Y ahí es donde mucho pueblo de Dios le está errando, hermano, en cuanto a nuestra posición, no solo como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, pero ciudadanos de una nación libre, hermano, establecida en principios bíblicos por nuestros padres fundadores que venían huyendo de la persecución de Inglaterra y de la Iglesia Católica, de los papas que querían forzar a todo el mundo a convertirse al catolicismo. Y por eso se hizo la persecución en Inglaterra. Y nuestros hermanos y hermanas en Cristo abordaron aquel barco de la Flor de Mayo, el Mayflower, hermanos, para venirse para Estados Unidos a buscar una nación libre, donde pudieran predicar a Jesucristo, adorar a Jesucristo, alabar a Jesucristo, con toda libertad, sin temor a represalias del gobierno. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Qué significa esto? Debido a esta viaje que ellos hicieron a buscar una nación libre, donde se pudiera leer la Biblia, predicar el Evangelio, hermanos, la libre expresión, poder tener armas libremente, sin tener el yugo del gobierno sobre nuestra cabeza o pescuezo, por así decirlo. Y nuestros padres fundadores, hermanos en Cristo, lavados en la sangre de Cristo, establecieron nuestra constitución para que el gobierno no usurpara su autoridad, para que el gobierno no estuviera sobre nuestras cabezas, dictando nuestras morales, decirnos qué podemos hablar y qué no podemos hablar, hermano. De eso se trata la Constitución. Y como ciudadanos del reino de los cielos, hermano, todos estamos allá. Somos parte del reino de Dios ya. Somos parte del reino de los cielos, de la esposa del Cordero. Pero todavía estamos aquí en la tierra, hermanos. Y aún tenemos que seguir batallando y luchando por nuestros derechos constitucionales para seguir permaneciendo una nación libre, con una constitución basada en una república constitucional, con un sistema de elecciones que se puede reconocer o se conoce como una democracia, donde el pueblo elige sus líderes, el pueblo elige quién nos va a dirigir. Esto, querido hermano y hermana, es un privilegio grande, grandísimo. Si usted va para cualquier país islámico, usted no tiene derecho a nada, ni a expresión, ni a protestar, a nada, porque le meten a la cárcel o lo matan.
Si usted va para otros países, existe el comunismo. Y bajo el comunismo tampoco usted tiene libre expresión, el derecho a creer lo que usted quiera, el derecho a portar armas, nada de eso. El derecho a predicar el evangelio. Lo meten a la cárcel o lo matan. Y la mayoría del mundo o es socialista, es comunista o es controlado por el Islam. Y esto indica, hermanos, que la mayoría de las naciones del mundo, que hay como 193 o 95 naciones, la mayoría no tienen los privilegios que aquí tenemos. Ni aún en México, ¿sabía usted? ¿Sabía usted que la Constitución de México prohíbe que la iglesia, el clero, se involucre en la política? Dicen, ellos usan la palabra clero porque ellos se refieren a la religión que fundó México, el catolicismo, por los papas. Por eso me refiero a México en este aspecto, por eso ellos se refieren al clero. Ellos no dicen pastores evangélicos, no dicen eso, dicen clero. En otras palabras, la Constitución de México prohíbe que los pastores, que los sacerdotes, cualquier persona religiosa participe en la política. Y este terrible misconcepto lo trae mucha gente que viene de México, hermanos. ¿Qué me va a decir usted, hermanos? Yo escucho la opinión de la gente muy seguido, lo que hablan. Por eso el misconcepto de que Dios y la política, o la religión y la política no van mezclados, es un misconcepto inspirado por el mismo Satanás para callar a la gente que no tenga libre expresión y libertad. ¿Me entiende eso? Por eso en este programa no somos como CNN, ni ABC, ni Univision, ni Telemundo. Aquí no le estamos pintando la cosa nomás a la agenda política de los democráticos. Porque sepa usted que los democráticos controlan. Antes era 85%, yo creo que ya son 90% de todos los medios de comunicación y los medios de televisión, de cualquier medio de comunicación, sea red social, sea televisión, canales de televisión o sea estaciones de radio. Por cierto, no sé si usted ha escuchado que George Soros, un judío que odia a Estados Unidos, un judío que odia a los cristianos, un judío que odia lo de Dios, se llama Jorge Soros, está a punto de comprar 12 estaciones latinas para promover la agenda globalista, liberal, el cambio climático, todo eso a la raza hispana, para indoctrinar al hispano con la teoría de los democráticos. Y es una tristeza, hermano, la falta de información que tiene el pueblo hispano. Es una tristeza, una pena ver la falta de información que tiene el pueblo mexicano, hermanos, de habla español. Y aquí me refiero a todos los que hablan el idioma en latino, pues, o que tiene sus raíces en latino. Son puertorriqueños, cubanos, hermanos, venezolanos, nicaragüenses, amén. Los ticos, amén, de Costa Rica, los panameños. A eso me refiero, pueblo de habla hispana, de habla español. Y me da tristeza, hermano, que es un pueblo bien mal informado, que no está informado para nada, hermanos. Y el poder de la información, el poder del conocimiento, hermano, es importante, porque esto dicta el modo de pensar de las personas, qué van a creer, qué van a dictar en su gobierno por el conocimiento. Usted y yo, como ciudadanos de Estados Unidos de América del Norte, tenemos que estar conscientes a quién estamos eligiendo, por quién estamos votando, hermanos. No se puede usted jamás guiar por lo que dice CNN en español, CNN en inglés, ABC, MSNBC, las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, porque están agendados y alineados con el Partido Democrático y están alineados con el FBI, el Departamento de Justicia, y todos ellos están trabajando como un solo grupo para callar a los conservadores, para callar a los cristianos, a los que no aceptamos que hay un tercer género, que no existe un tercer género ni científicamente, ni biológicamente, hermano, ni médicamente, ni naturalmente existe un tercer género. Y ellos nos quieren meter esta doctrina y estas enseñanzas diabólicas a nosotros, que las tenemos que aceptar como algo legítimo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, tenemos que involucrarnos en nuestro sistema político, porque le dije la semana pasada y le vuelvo a repetir, el mismo Satanás y sus principados están usando el sistema político de Estados Unidos, hermano, para traer persecución a la iglesia, para callar a la iglesia, para callar a los pastores y a los cristianos, que no seamos ya más la sal de la tierra, que ya no preservemos la nación, que ya no hagamos nada para preservar la nación, que tenemos que callarnos y aceptar todo lo que nos echan a nosotros en la cara, y tenemos que callarnos y aguantarlo. Y tenemos un grupo de cristianos, evangelistas, pastores que están ciegos en este aspecto, hermano. Y se lo digo con todo respeto, porque tienen un misconcepto de lo que es la política. Y le voy a decir brevemente lo que es política, hermanos. Se lo voy a poner práctico nomás, lo más práctico que se pueda. Las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación o a una ciudad o a un estado. Las leyes o grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas, a un estado, a una ciudad, a un estado, a una nación. Es lo que es política. Bien sencillo puesto. En otras palabras, nuestro sistema, hermano, político, nos da el privilegio de elegir gente buena, gente con buenas morales, gente que tiene buenas intenciones para esta nación, para que nos representen en el Congreso, tanto en el Congreso estatal, es más, aquí localmente, hermano, los commissioners, todo eso que elegimos nosotros aquí, los alcaldes, los commissioners, los miembros del concilio aquí de la ciudad, todas esas personas son las que tenemos nosotros que cuidar. ¿Qué creen? ¿Qué póliza van a implementar sobre nosotros? Porque somos uno de los pocos países donde existe el tipo de gobierno que se reconoce como una república constitucional, que tenemos un sistema de elecciones que se conoce como una democracia, pero no somos un país democrático. Ese es un partido solamente, que odia a esta nación, que odia la Constitución, que no quiere que tengamos derechos. Son los que nos están censurando en Facebook, hermano. Los que nos callan en Facebook, nos callan en las prensas. Y digo, 90% de ellos ya están controlados por el Partido Democrático, hermano. El Departamento de Justicia, el DOJ, el FBI, el Centro de Inteligencia, el CIA, todos trabajando juntos con el Partido Democrático para hacernos una nación socialista. En el nombre del calentamiento global, el cambio climático, porque le han cambiado, hermano, le han cambiado para que se conforme a su teoría falsa. Teoría falsa, dije. Cuando usted estudia los patrones del clima, ellos no se pueden ir a lo que pasó 1000 años, hermano. Están atinándole, están nomás adivinándole. Y ponen modelos ahí en una computadora, unos maros, hay unos modelos en la computadora, y con unas líneas largas y unas pequeñas. Y le dice, mira, es lo que es el clima hace 6 millones de años atrás. Que este es el clima hace 100 millones de años atrás. Eso, hermano, es información falsa. No hay manera que ellos puedan probar eso. Se inventan teorías y las ponen en imagen, y la gente lo acepta como algo legítimo, como algo verdadero, hermanos. Y esta es la manera que ellos están inyectando este control sobre nuestros derechos en el nombre del cambio climático. La Agenda Verde, y vamos a hablar más de eso más adelante, no sé si en este programa o en otros. Pero la Agenda Verde, el Go Green, hermano, eso de los papalotes, eso de los carros eléctricos, todo eso, hermano, está trayendo ahorita una economía horrible al mundo entero. Porque ellos están mintiendo de que van a limpiar el ambiente, el medio ambiente. Ellos no van a poder limpiar el medio ambiente, hermano, porque también los carros eléctricos contaminan la tierra para hacer las pilas esas tóxicas. Esas pilas son bien tóxicas. Para enterrarlas, los minerales que sacan de la tierra, para volverlos a enterrar las pilas que valen como $14,000 cada pila, hermanos. No llevamos ni 1% de carros eléctricos en Estados Unidos porque no es práctico. Al contrario, hermano, está destruyendo la economía. Y Joe Biden y los democráticos quieren aldrede que el aceite esté a 100 y algo, hermano. Ellos quieren que el aceite esté bien alto. ¿Para qué? Para que la gente que usa carros de gas natural y de gas y gasolina,
y dice o digan, no, es que está muy caro. Y ellos mismos lo han dicho que quieren forzarnos a la agenda verde. ¿Les importa el medio ambiente? No les importa el medio ambiente. Porque anda Joe Biden, el presidente, rogándole a Venezuela, rogándole a OPEC, a los árabes, rogándoles que produzcan aceite. Cuando aquí, bajo Donald Trump, teníamos aceite para aventar para arriba, hermano. Hasta lo estábamos ya exportando. Y por primera vez en la historia nos hicimos independientes del aceite de naciones que nos odian. Partido Democrático, hermano, mandando todos los trabajos para China. Todas las fábricas para China. ¿Cómo? Poniéndoles tanto reglamento a las compañías aquí, tantas tarifas, tanto reglamento que no pueden hacer negocio, no pueden hacer ganancia. Entonces se van para México, para Centroamérica, para China y mandan todo el trabajo de Estados Unidos para otros países y aquí nosotros pagando altos precios y sufriendo por causa de ellos. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, hermanos? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Los democráticos quieren llevarnos a ser un país socialista, donde nos están quitando los privilegios. Pero ya son las 8:30. Antes de seguir, le voy a dar el disclaimer de este programa. Yo acepto la responsabilidad, hermano, de lo que hago en este programa y he aguantado muchas críticas de la gente. Muchos cristianos me han condenado, pastores me han condenado porque ellos son muy espirituales, que ellos solamente predican a Cristo, dicen. Ellos nomás predican el Evangelio, que Dios lo llamó a predicar el Evangelio, porque ni eso hacen para decirle la verdad. Predican pura filosofía positiva como quiera. Ni el Evangelio predican ya. Predican pura filosofía positiva, quieren estar predicando puras promesas a la gente, y que esta promesa para acá, y que Dios te va a bendecir, que eres un campeón, que eres un prosperado. Eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, íbamos rumbo al infierno, sin nada de esperanza, sin ninguna promesa de Dios para nosotros, porque eran para los judíos, y Dios en su misericordia envía a Jesucristo, a su Hijo amado, a morir en la cruz de Calvario por nosotros, para derramar su sangre, para limpiar nuestros pecados, porque si no somos limpios de nuestros pecados, nos vamos a ir al infierno. Esas son las buenas nuevas. ¿Qué cree usted que son las buenas nuevas? Agarrar este libro, nomás andar predicando promesas como lo hace Joel Osteen, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Creflo Dollar, Joyce Myers y todos estos predicadores falsos que se la pasan nomás predicando a la gente puras cosas bonitas. Eso no es el Evangelio, hermano. That is not the gospel, brother. That is not the gospel. The gospel is to preach repentance to people that are sinners and are lost, dying and going to hell. And God sent His only begotten Son to die for our sins. That's what the gospel is. So that our sins can be forgiven and our names be placed in the book of life and we can have eternal life. Para nosotros poder tener perdón de pecados, hermanos. Para que nuestro nombre pueda ser puesto en el libro de la vida y obtengamos la vida eterna. Eso se llama el Evangelio. Es lo que es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, hermano. No es este mensaje falso que se predica hoy en día. No lo es. Pero le quiero decir, hermano, y le quiero explicar que tenemos que entender nosotros que ya somos, creo, bíblicamente, la última generación antes de la venida de Cristo. Y en este programa, yo acepto responsabilidad por lo que aquí hablo, hermano. Yo soy un servidor público. Y lo que yo hablo públicamente, usted tiene todo el derecho de criticarme, condenarme, juzgarme, lo que usted quiera. Porque soy un servidor público. Así como estos falsos tienen, yo tengo el derecho también de exponerlos por su falsedad y su falsa doctrina. Jamás he atacado a un predicador yo personalmente, pero he expuesto su corrupción, su doctrina falsa, sus doctrinas de demonios que han presentado a la iglesia, que han destruido a muchas iglesias, incluyendo la que yo iba por 40 años. Destruida totalmente por la falsa doctrina y un pastor que amó más el dinero que a la gente. Y no debo ni respetar, debo decir su nombre para que se le quite lo sinvergüenza. Si es que todavía le queda poquita. Un pastor que yo confío por 40 años, hermano. Qué triste ver hombres que aman más la fama, el dinero, que su nombre sea exaltado que amar el Evangelio. Y este programa, hermano, se trata de hablar política impactando a la iglesia. De eso se trata este programa. A la hermana Francis and Friends, la esposa de Jimmy Swaggart y a Danny Swaggart, ellos tienen un programa que se llama Francis and Friends. Y luego uno de noticias con John Rosenstern. Si usted viera, hermano, la cantidad de textos de odio que les mandan, de Gmails que les mandan a ellos, por exponer estas cosas.
¿Qué tienes tú que ver con la política? ¿Eres predicador o eres político? ¿Por qué te metes en la política? Y empiezan a tirarle a la gente. Que son unas racistas porque apoyan a Trump. Así los han criticado, hermano. Porque aquel que se levanta, hermanos, en esta generación perversa, en esta iglesia apostatada, en esta generación de sociedad que se ha olvidado totalmente de Dios, como le decía la semana pasada, una nación sin Dios. Le hablé la semana pasada. Una nación que se ha olvidado prácticamente totalmente de Dios. Los únicos que sí todavía tomamos a Dios en cuenta somos los verdaderos hijos de Dios que hemos nacido nuevo, que llevamos el fruto. Porque ahorita todo el mundo se llama cristiano, todo el mundo se llama evangelista, todo el mundo es creyente. Pero cuando usted juzga el fruto o mira su fruto, nos damos cuenta de que de cristiano no tiene nada esta gente. De hijo de Dios no dan nada de fruto. O lo eres, o es cristiano o no lo es. Pero este programa, hermano, se trata de informarle a usted lo que jamás escuchará usted a Luis Carlos Mendoza decirle, a Jorge Ramos, a Telemundo, a Univisión, a CNN en español. Y déjenme leer otra cosa. No hay otro programa como este, prácticamente en toda la nación, en español. Está Chris Salcedo en Newsmax, pero él se dirige al pueblo de habla inglés. Está otro joven allá en Dallas, se me escapa el nombre, pero él se dirige al pueblo en inglés. Pero en español, hermano, están informando a la gente con información conservadora, con información importante. Hablando de eso, hermano, se me olvidó poner el sign ahí. Permítame un momentito, hermano. Disculpe, hermano, es que tengo que poner ese sign para que sepa la gente cuál programa es cuál programa, ¿ok? Porque tengo la voz de Berea, tengo la hora beriana, el mensaje de Templo Berea y tenemos principios conservadores. Y el disclaimer es este, hermano. Nos dedicamos exclusivamente a exponer temas políticos impactando a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como creyentes para defendernos de estas cosas, ok? Es necesario que lo hagamos. Porque como le dije la semana pasada y siempre le he dicho, este programa ya tengo como 7 años con él, hermano. Con este programa, ya tengo como 7 años más o menos, o más, diciéndoles y anunciándoles. Al principio tuve mucha crítica, mucha gente que me despreciaba, me hablaba bien feo, me volteaba la cara porque no les gusta que hable uno política. Después tuve miles de gente que estaba viéndome. Y cuando empecé a promover, hermano, el movimiento conservador y decirles que Trump era un hombre bueno, un hombre que le hizo bien a la nación, que Trump es un hombre que tiene buenos deseos para esta nación, para que se le volteen los chinos, para que se le volteen los republicanos corruptos y los democráticos, para que se voltee el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, hermanos, Servicio de Inteligencia, y toda la prensa y los medios de comunicación y Facebook y Twitter, para que se volteen contra Donald Trump. ¿Usted cree que es tan malo así? Miren nomás, ¿quién lo está condenando? Los enemigos de la libertad, los enemigos de la libre expresión, los enemigos del derecho a portar armas, los enemigos de la iglesia, hermanos, los que nos quieren callar a los pastores y a los cristianos, que tenemos que aceptar su miserable agenda diabólica de LGTBQ+, A+. Digo A porque ya se están transformando en animales alguna gente. Se están haciendo cirugías, hermanos, se están pareciendo caballos, perros, pescados. ¿No cree usted? Y vea que parece cosa chistosa. Ya existe gente que se quiere ser en forma de animal. Esto fue inspirado por escritores como los escritores de Aviatar, se me hace que se llama Aviatar. Allá está en Disney uno de sus shows allá. De Avatar, algo así me creo que se me hace, donde ellos quieren a fuerza meterle al hombre la idea de que existe un ser y animal mezclado. Ser y animal mezclado. Hermanos, ese es un programa que hablamos política impactando a la iglesia, ¿ok? La única diferencia es que aquí hablamos verdad
le confirmamos todo lo que hablamos aquí con información verdadera. No nos andamos inventando cosas, nada más para agendar nuestros principios o conceptos, sino le informamos lo que es. Donald Trump está en contra de las Naciones Unidas. Donald Trump está en contra de China, en contra de Rusia. Por eso le subió las tarifas y no dejó que Vladimir Putin hiciera el segundo pipeline para que Europa dependiera de ellos. Porque mire lo que está pasando ahorita entre la guerra de Ucrania y Rusia. Vladimir Putin, hermano, acaba de amenazar de quitarle 20% a Europa. O sea, para el tiempo de frío lo va a querer cuajar a todos los europeos, hermano. ¿Y qué le dijo Donald Trump cuando era presidente? Fue hasta allá y le dijo, ustedes tienen que ponerse las pilas. Estoy parafraseando, por favor. No le dijo pilas, pero estoy parafraseando. Dijo, ustedes tienen que ponerse las pilas y empezar a armar su ejército y dar el 2% que les corresponde bajo el acuerdo de la OTAN, de NATO, las naciones en contra de la agresión de Rusia. Y tienen que dar su 2% porque no pueden estar esperando que Estados Unidos esté pagando todo esto por ustedes para defenderlos a ustedes y ustedes muy quitados de la pena. Y por esto, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, CNN, ABC, lo acusaron de que era un homofóbico, xenofóbico, ¿cómo se llama eso? Que odia a otros países. Porque se inventan tantas fobias ahora esta gente. Y les hizo que subieran sus pilas y se burlaban de los liberales, los democráticos, se burlaron de él. Se burlaron de los británicos. Los alemanes se burlaron de Trump. Yo les pregunto el día de hoy, ¿por qué no le hicieron caso a Trump? ¿Por qué está ahorita Alemania, la OTAN, Europa, totalmente, prácticamente paralizada en cuanto al gas y el aceite? Gas natural y la gasolina, hermanos, y el diésel. Si quiere Vladimir Putin, los paraliza, hermanos. Pero él no puede hacerlo porque es como está financiando su guerra él y armando su arsenal militar. Ya nos amenazó Rusia, hermanos. Ya nos amenazó China. Ya nos amenazó Irán. ¿Cuándo nos andaban amenazando bajo Trump, hermano? Yo le pregunto a usted, ¿cuándo nos andaban amenazando bajo Trump? Ahorita voy a hablar algo de Israel, hermano. Israel está en peligro ahorita también. Israel está diciendo a Estados Unidos que no pueden sellar este tratado que empezó Barack Hussein Obama. El tratado de que Irán pueda tener energía nuclear con capacidad de hacerla bombas nucleares. Y Trump le paró el alto a Obama. En cuanto Trump entró de presidente, canceló el contrato, hermano. Canceló el contrato que firmó Barack Hussein Obama, un presidente pro-musulmán que tuvimos en nuestra nación. Y bajo Obama, Vladimir Putin atacó a Crimea y se hizo dueño de Crimea. Y no hizo nada Obama. Entra Donald Trump, no hace nada ni China ni Vladimir Putin. Ahorita le hablo más de China más adelante. Y no hicieron nada. Ni se atrevían a amenazar a Estados Unidos bajo Trump, hermano. Porque sabían que era un hombre de valor, un hombre de carácter que no andaba aguantando tonterías de otros países y que le mostró al mundo que esta nación es la más poderosa del mundo y sigue siendo la más poderosa del mundo, pero ahora, bajo la dirección de este hombre cobarde que tenemos, Joe Biden, esta nación, somos la vergüenza del mundo, hermano. Cualquier país nos está amenazando ya, hermanos. Va Nancy Pelosi para Europa, hermanos. Y Xi Jinping, hermano, acaba de amenazar de que si el avión de Nancy Pelosi y otros senadores que van con ella, otros congresistas, entran a Taiwán, que van a derribar el avión de Pelosi y los aviones de guerra. Y esto puede inmediatamente meternos en una guerra con China, que se va a meter Rusia a favor de ellos. Irán, acuérdese. Todo esto está profetizado, hermanos, en Ezequiel 37, 38. Pero esta no es la guerra del Armagedón. Esta no es la guerra de Gog y Magog, hermano. Aprenda su escatología bien. Hay muchos predicadores por ahí, los respeto, hermanos.
Hay otros que hasta que se llaman escatólogos y los respeto, pero están mal en cuanto a interpretar la escritura porque le dan su opinión personal como algo bíblico. Y un pastor, hermano, un predicador, cuando va a dar una opinión personal, debe especificar qué es su opinión personal y no agregarle y decir que es algo escatológico lo que están hablando, hermanos. No hay mayor escatología que lo que ya está escrito, hermano, en la palabra de Dios. No hay mayor escatología que esto, ¿ok? Aquí está la escatología verdadera. Y usted tiene que aprender a leer todas las escatologías bíblicas, desde los Salmos, desde Zacarías, Ezequiel, Daniel, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Usted tiene que aprender qué es qué y dónde poner cada evento, no nomás estar allá opinando nomás su opinión personal y decir que es Biblia. Y hay muchos pastores por ahí, muchos llamados escatólogos, hermanos, que le andan errando a la escritura, porque están prefiriendo su opinión sobre la escritura y cuidado con eso, hermano. Pruebe con la Biblia lo que va a enseñar y pruébelo en contexto. Porque si esta palabra no se lee en contexto, usted anda errado y todos los que lo escuchan a usted andan errados. Esta palabra se tiene que dejar en contexto por mandamiento de Dios. El que le quitare o le agregare a este libro de la profecía, su nombre será quitado del libro de la vida. No ande interpretando la Biblia a su manera, porque usted se llama escatólogo o pastor o evangelista. Si no conoce, pregunte. Estudie más. Yo tengo más de 40 años ya, hermano, estudiando la Biblia. Yo he estudiado la escatología como usted no se imagina. Pero la escatología tiene su base bíblica y su trasfondo bíblico y se tiene que quedar en contexto. No podemos estar inventándole. Y en esta mañana, hermanos, le hablo de esta manera porque, aunque es un programa político, hablamos de política impactando a la iglesia, porque es importante que usted entienda, hermanos, que a quien tengamos de presidente, a quien tengamos de Congreso, tanto aquí local como estatal y a nivel federal, que es importantísimo el cuál será el futuro de esta nación. Es que hay muchos por ahí pensando que el anticristo viene, se manifiesta, va a controlar a todas las 195 naciones que hay y él va a tomar control de toda la gente. No es así, hermano. Lea la escritura bien. El anticristo va a controlar 10 naciones y va a tener aliados con él mayormente en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. La escritura dice, creo que en el capítulo 15 de Apocalipsis, y causó que todos los que no adorasen su imagen fueran muertos. Póngase usted a pensar, si el anticristo controla todas las 195 naciones que existen, y si él va a matar a todos los que no adoren su marca, a su imagen, entonces ¿quién sobrevive? La gran tribulación. ¿Quién sobrevive, pues? Nomás los que están marcados, y todos los que están marcados no se pueden salvar, porque sus nombres no pueden ser puestos en el libro de la vida, entonces no se salva nadie. Y los únicos que entran a la gran tribulación y al milenio y a la eternidad, aquí son nomás los que se dejaron marcar, hermanos. No tiene sentido eso. Estudia la palabra de Dios bien. El anticristo va a marcar a todos los que están en sus 10 reinos y los aliados va a ser decisión de ellos si quieren marcarlos. Pero el anticristo va a marcar definitivamente a todos los que están dentro de su reinado, que son 10 naciones. ¿Verdad? No tengo tiempo para hablar de eso, nomás lo estoy diciendo en lo práctico, que el anticristo no puede controlar a todo el mundo y no lo va a controlar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Estados Unidos, América del Norte, México, todas las naciones que existen entrarán al reino milenial. Pasarán por la gran tribulación y la mayoría van a sobrevivir la gran tribulación, la mayoría, dije. Es lo que enseña la escritura. Son los millones y millones que entran al milenio, hermanos. La gente tiene la escatología toda torcida. Yo sé, hermano, yo me crié 40 años en la Asamblea de Dios. Yo entiendo la escatología de la Asamblea de Dios. Es un buen movimiento, hermano. La Asamblea de Dios tiene buenos predicadores, muchas iglesias, miles y miles de iglesias. Yo vengo de la Asamblea de Dios, pero yo soy independiente. Yo no soy Asamblea de Dios. Yo me hice independiente, hermanos. Porque yo no iba a someter mi ministerio ni a la primera bautista, ni a la primera asamblea, ni a la cuadrangular. Nosotros hicimos nuestra propia constitución, hermanos,
y creemos en la sana doctrina de la palabra de Dios. Creemos en predicar todo el consejo de la palabra de Dios, no en la política que forman las organizaciones como Asamblea de Dios, la Primera Bautista, la Cuadrangular, la Adventista, la UPC. Se van formando sus gobiernos a su manera, sus dogmas a su manera, hermano. Yo no quería estar esclavizado a nada de eso. Le digo esto, hermano, porque el futuro de esta nación depende si esta nación apoya a Israel o le da la cara a Israel. ¿Me entiende? Ojalá que me esté entendiendo. Por eso le expliqué ahorita que el anticristo no va a controlar todas las naciones. Eso es un cuento, hermano. Va a haber hambruna, sí. Va a haber escasez de comida al mundo a nivel mundial, global, claro que sí. Porque va a estar todo el Medio Oriente en guerra, hermanos. El anticristo y sus aliados queriendo destruir a Israel. Hasta que venga Cristo, hermano. Después de que Israel no iba ni a hablar de esto, hermano. Pero le voy a explicar esto brevemente antes de seguirle. Israel va a hacer un pacto satánico, inspirado por Satanás, con los musulmanes por medio de una persona que la Biblia llama el anticristo. Hay muchos anticristos, dice la Biblia, pero este es el anticristo. Una persona particular que tiene que ser judío ortodoxo, hermano, tiene que ser judío 100% o probar que es judío. Si no, no lo aceptan como Mesías de Israel. Tiene que ser un judío y no va a ser homosexual como enseñan escatólogos. Ahí en Daniel, cuando dice la Escritura que no tendrá deseo de mujer, no es lo mismo decir será afeminado. Al decir no tendrá deseo de mujer, no está diciendo que es anticristo, el anticristo va a ser homosexual. Porque primeramente, ningún ortodoxo judío, hermano, aceptaría a un hombre homosexual como Mesías. No lo harían. Hacen el pacto de 7 años. Dice que no tendrá deseo de mujer. Quiere decir que a él no le va a importar casarse, tener matrimonio y tener hijos. Porque él va a ser poseído por Satanás y viene con un solo propósito, de destruir a Israel. Haciendo este pacto de 7 años de paz entre los musulmanes e Israel. Cuando ya estén metidos entre ellos, mezclados como un solo pueblo, el anticristo se mete al templo y comete la desolación de Daniel, que no era lo que dicen muchos, que entró Nerón ahí o uno de los Tito y blasfemó el altar matando un marrano. No, porque él nunca profesó ser Dios o el Mesías. Él simplemente quiso destruir a los judíos. Pero el anticristo entra al tercer templo. Todavía no existe el tercer templo, entonces no podía haber sido lo que dice Mateo 24. Esta es la desolación de Daniel, es cuando entra el anticristo, el que hace el pacto de 7 años con Israel y los musulmanes. Y nadie en Roma hizo un pacto con Israel y los musulmanes, nadie. Así es de que la desolación de Daniel es cuando el anticristo entre al templo, al tercer templo, y le demanda a los judíos que lo adoren, que él es Dios. Y es cuando Israel se da cuenta que fueron engañados. Y el anticristo, como ya están todos mezclados, los musulmanes con los judíos, dará el orden al anticristo: mátenlos a todos. Mátenlos a todos. Y se cumplirá la escritura que dice: si estás en la azotea, no bajes para abajo a tomar tu prenda. Ay de las que están en cinta. Oren para que su viaje no sea en el invierno. Ahí no es rapto. Mucha gente piensa que es el rapto. Note lo que dice: si estás en la azotea, no bajes para abajo a agarrar tu prenda. Hay de las que están en cinta. Si esto fuera el rapto, ¿qué importa que estén en la azotea? ¿Qué importa que estén en cinta las mujeres? El rapto es instantáneamente, hermano. Arpazo, arrebatar violentamente. Harpazo. Lo que mucha gente confunde con el parousia del Hijo de Dios. El parousia es la venida física, literal, de Cristo sobre la tierra, donde Él pisa tierra. Eso se llama parousia. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero el arpazo, según la Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, nos habla del arpazo, que iremos al encuentro de Cristo en las nubes, en el aire. La palabra aire ahí, aer en griego, 6,000 a 7,000 pies. No pisa tierra Cristo, hermano, en el rapto, en el arrebatamiento. ¿Se fija?
Entonces, le digo esto porque ya va marchando todo esto para allá, hermano. Por eso es menester que nosotros nos involucremos políticamente a apoyar a Israel y a aquellos candidatos como Donald Trump que respetaron a Israel. ¿Quién estableció, hermano, y reconoció? Más bien, ¿quién movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Quién? Al que odiaba a todo mundo, a Donald Trump. Donald Trump, hermano, apoyaba a Israel 100%. Por eso esta nación estaba bendecida. Barack Hussein Obama, Joe Biden, odian a Israel. Le acaba de dar Joe Biden, sí, su presidente liberal democrático, le acaba de dar, hermanos, $1 billón al PLO, que es para Palestinian Liberation Organization. Estos son los que están ahí en Israel, como aquel aguijón, provocando a Israel siempre, tirándoles bombas. Tienen más de 2,000 bombas ahorita, más de 20,000 bombas apuntando a Israel, por si Israel ataca a Irán. Hezbollah. Todos esos grupos terroristas, hermano. Esto que estamos viendo está marchando para allá. Pero es necesario, hermano, es menester que esta nación apoye a Israel. Y si tenemos presidentes democráticos, no van a apoyar a Israel, hermano, no lo están apoyando. El hecho de que Joe Biden, hermano, esté negociando juntamente con Rusia para que Irán tenga un arma nuclear, hermano, ¿en qué cabeza cabe de cualquier ciudadano americano de apoyar a un presidente que está contra Israel, hermano? Nos estamos echando la maldición de Dios como nación. Porque Dios le hizo la promesa a Israel por medio de Abraham. Yo voy a bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. Y es necesario que entendamos eso, hermanos. Porque esta nación la quiere destruir Satanás y sus principados usando el sistema político. Y usted tiene la mayoría de los cristianos que no votan, muchos de los hispanos no votan cristianos. Y los millones de afroamericanos, hispanos que votan, afroamericanos y hispanos y anglos, pero me voy a referir al pueblo hispano ahorita porque es al que ministro yo, al que le hablo. Hay como 47 o a 50 millones, escúcheme bien, de cristianos que votan por el Partido Democrático. Lo voy a repetir. Hay casi 50 millones de latinos y afroamericanos que votan y siempre han votado con el Partido Democrático. En paréntesis, cristianos. Porque un verdadero hijo de Dios no puede votar por el aborto. No puede votar porque se case hombre con hombre, mujer con mujer. No puede votar por el partido que nos está censurando en las redes sociales. Por el partido que nos está callando, hermano. No quiere que hablemos la verdad. Quieren que aceptemos que hay un tercer género y cuando no lo hay. Están forzando a nuestros niños en las escuelas públicas a aceptar que hay un tercer género, que ellos pueden escoger su género. No le corresponde, hermano, a las escuelas públicas y a los colegios, especialmente hoy, de lo perverso que están, enseñarles las morales a nuestros hijos, hermano. Usted y yo vamos a tener que hacer decisiones de sacar a nuestros niños, a nuestros hijos, nietos de las escuelas que están pervirtiendo a la juventud y a los niños a que acepten la agenda del anticristo, que hermano no he leído ni la palabra que quería leer ahora, hermanos. Ya estamos en la recta final, hermano. Lo voy a leer brevemente. Unos pocos versículos aquí en la Biblia nomás. Para seguir. Es menester que la iglesia se despierte, hermano. Es menester que la iglesia deje de andar haciendo tanto conciertito por ahí, hermano. Tanto dramita por ahí. Tanta conferencia. Para todo conferencia ahora, hermano. ¿Qué nos disciernen en los tiempos que vivimos? ¿Qué nos pueden ustedes entender que ya Cristo viene y la iglesia tiene que vivir en santidad, prepararse antes de que Cristo venga? Al contrario, estamos metiendo al mundo en la iglesia. Al mundo en la iglesia en todos los aspectos. Déjenme leer una cosa, mano. Déjenme le leo primero, pues, porque si no lo voy a leer en toda la mañana. Mateo 24, mano, le abrí aquí mal yo. Mateo 24.
Disculpe, es que esta Biblia mantiene muchas hojas porque tiene comentario. Ok, Mateo 24, 24, versículo 1. Y salido Jesús, se iba del templo, y se llegaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto es lo que pasó en el año 70, hermanos, cuando Israel fue destruido. Que le dijo el Señor, ningún cabello de esta cabeza será tocado. Y sí es cierto, en la persecución del 70, ningún discípulo murió. Ningún discípulo. De los originales, pues. Murió. Pero note lo que dice el 3. El 3 ya no está hablando de lo mismo que de los templos, de la persecución de Israel en los 70, bajo Tito. Ya no está hablando de eso. Aquí está hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? Leamos. Y sentándose él en el monte de los olivos. Nota lo que dice, se llegaron a él los discípulos en privado. Ya no estaba hablando con la multitud. Ya estaba hablando en privado aquí el Señor. Y le preguntaron en privado. ¿Y qué le preguntaron? Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El fin de la edad. Dos preguntas muy diferentes. Por eso mucha gente tiene la tendencia de pensar que aquí está hablando de que aquí está la iglesia en la tierra. La iglesia no está en la tierra, hermano, durante la gran tribulación, está en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 19. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La iglesia está con Cristo. Pero para que entienda cuál era la pregunta, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? Y respondió Jesús, les dijo, mirad que, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto habla de los falsos apóstoles, falsos profetas. Aquí está hablando, hermano, que vendrán muchos diciendo que son el ungido de Dios. Eso es a lo que se refiere aquí, cuando se mete uno al griego. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbáis. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la que está próxima con Europa. Vienen tiempos terribles a la tierra, iglesia. Yo sé que usted quiere escuchar que le diga, eres prosperado, abre otro negocio, mete otro millón al banco. Yo sé que usted quiere que le diga eso. Pero no se lo voy a decir porque Dios no me llamó a eso, hermano. Dios me llamó a predicarle a usted que se prepare porque Cristo viene y muchos de ustedes, escúcheme bien, muchos de ustedes se van a quedar porque están viviendo en pecado, practicando el pecado, les importa más lo de esta tierra que el cielo. Y al infierno no se van a llevar nada de eso. Aquí se van a quedar con todo eso. Si no se arrepienten y se preparan, hermano, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Cristo no viene por una iglesia que se la pasa nada más con conciertos, con puros pasatiempos, nomás viajando, puro entretenimiento. Y Cristo viene por una iglesia santificada, hermanos. Cristo no viene por una iglesia que anda siguiendo señales falsos, hermano. Ahora me escribió una persona el otro día en Facebook que me dijo que andan por ahí una persona, hermanos, que Dios anda llenando las muelas de oro con letras hebreas, hermano. ¿Qué tontería, hermanos? Dios está llenando las muelas a la gente o a ciertas personas con letras hebreas. ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué la Biblia no habla de tal cosa? Vendrán con falsos engaños y prodigios, los falsos profetas. Sálgase de esos movimientos, hermano. ¿Qué está haciendo allí? Y no del nombre de nadie, porque la persona esta fue honesta cuando me preguntó. Yo le contesté honestamente. Le dije, esto es falso, esto no es de Dios. Dios nos ayude, hermano, pero vendrán muchos a engañar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son el principio de dolores. Punto. Principio de dolores. Todas estas cosas. Hermanos, la iglesia está por ver el arrebatamiento. Hermanos, Satanás quiere destruir esta nación para que no apoye a Israel, para que el evangelio ya no se predique, para que no se permita el privilegio de predicar la verdad. Y Satanás está usando su sistema político a unos corruptos republicanos por ahí, de los cuales odian a Trump,
McConnell, Collins, McCaskey, Kinzinger, Liz Cheney. Estos son globalistas, hermano. A esto no les importa su vida ni sus hijos. Por eso quieren forzarle a usted que si su hijo, su hija, niño se declaran hombre o mujer, el sexo opuesto. Si su hijo se declara mujer, usted no puede decirle ya nada, hermano, que lo van a meter a la cárcel, ustedes lo van a poner cargo y le van a quitar a sus hijos por abuso psicológico. Ya pasó en California, está pasando en Michigan, en otros estados, hermanos. Que el CPS, los que cuidan de los niños, están quitándole a los niños, a los papás que no aceptan el género por el cual se quiere identificar su niño de 7, 8 años, hermano. Y si usted levanta voz contra esto, lo van a meter a la cárcel. Como a la mujer de California fue al CP a quejarse de la escuela, la llevaron a corte ahí con el CPS y el juez le dio el lado al CPS, que porque ella estaba abusando a su hijo psicológicamente. Hasta que tú no aceptes que tu hijo es mujer, no puedo darte a tu hijo para atrás, dice el juez. Tenga cuidado, hermano. Abra sus ojos, iglesia. Y ustedes ahí entre las cuatro paredes nomás aventando más conciertos. Los papás es orgullosos porque sus hijos van allá a un concierto donde hubo 5,000 mundanos ahí que alabando a Dios. Que usted los mira cantando en la iglesia y luego allá cantando en el mundo. Estas cosas, hermanos, vienen. Ya están aquí. La apostasía ya está dentro de la iglesia. Está el espíritu de iniquidad reinando sobre la tierra. Le iba a leer eso, pero ya no tengo tiempo porque tengo que irme a otros políticos. A otras cosas políticas. Bueno, son nomás poquitos versículos. Déjenme se los leo pronto. Aquí. Segunda de Tesalonicenses, hermano, capítulo 2. Apúntelo si quiere. Pero tenga paciencia, hermano, porque esperaba leer esto, pero hablé mucho ahorita al principio. En la introducción hablé mucho, hermano, y no debo porque me acabo mi tiempo para el programa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice esto: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note lo que dice aquí, el 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Número 6, es importante que lo entienda. Y ahora vosotros sabéis lo que le impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, les envía Dios poder engañoso para que crean la mentira. Es precisamente lo que estamos viendo ahorita en la iglesia y en esta nación. Desde que la iglesia, hermanos, se mezcló con las ciencias paganas, con el movimiento de la mente positiva, las ciencias de la mente, las regresiones, que yo puedo crear mi propia realidad con lo que yo hablo o decreto o declaro. Eso, querido hermano, hermana, no es bíblico. Esas doctrinas vienen de demonios. Y cuando esas doctrinas se mezclaron en los 60, 70, 80, 90, cuando se mezclaron con la Biblia, nació un movimiento poderoso que se llama The Word of Faith, el movimiento de la palabra de Dios, que estableció E.W. Kenyon, primero Mesmer, y luego E.W. Kenyon, y luego Kenneth Hagin Sr., y luego Kenneth Copeland. Y de ahí ellos entrenaron a miles de pastores que han ido por el mundo entero a presentar estos movimientos falsos que se ven en la iglesia hoy en día. De que el hombre es su propio Dios, que el hombre puede crear cosas con lo que habla, que usted es el dueño de su propio destino. Doctrinas de demonios que vendrían en los últimos tiempos. La iglesia está en apostasía. Y es menester que usted busque una iglesia espiritual que de veras predique el evangelio
y se mete ahí, ¿qué es? Ahí no importa que haya poca gente, porque déjenme una cosa a usted, hermanos. Es una minoría de gente que se va en el rapto. No crea usted que se van mega iglesias llenas de gente. No, hermano. Iglesias enteras se quedan llenas, porque nunca se convirtieron. Estaban sirviéndole, según ellos, a Dios, porque querían el beneficio, las promesas, la ganancia, el dinero, el milagro, la bendición, pero nunca quisieron el compromiso con Dios. Deje de estar predicando las promesas del Evangelio sin predicar las condiciones que esas promesas requieren. ¿Me escuchó bien? Todas las promesas de Dios tienen requisitos. La salvación es gratis, porque Cristo pagó el precio. Pero si usted no se entrega a Cristo, lo acepta como Salvador y le sirve a Él fielmente hasta que muera, usted no va a tener vida eterna, nada más porque meramente usted piensa que cree en Dios, que ya se va al cielo. Tiene que haber el fruto que corresponda con lo que yo profeso ser. Y si vamos a ser hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios y andar como hijos de Dios y dejarnos de tanta tontería. Pero volviendo a lo que quiero hablar en este día, hermanos. Déjenme, reconozco aquí algunos comentarios. Estamos ahorita, hermanos, estamos en Templo Berea y estamos en la nueva hora de alabanza. Así que estoy mirando los comentarios aquí, no sé en qué me están viendo, ¿ok? Hermana José Velázquez, Dios me la bendiga. Bendiciones a su vida, pastor y familia. Ok, gracias, Dios le bendiga. Rosa Figura, buenos días, pastor Jesse, Dios le bendiga. Ok, gracias. Hermana Berta Ramírez, la mamá de hermana Noé Ramírez, Dios me la bendiga, hermana. Ahí está escuchándonos, no sé si está en El Paso o en Juárez, pero por allá vive la hermana, ¿ok? Está ahí también una tal Sonia Pando Soria, o Sonia Soria Pando, algo así mirando. Ok, mi esposa, Dios le bendiga. Manuela García, Rogelio Baeza, buenos días, que todos, que Dios los bendiga, amén, a todos. Laura González, bendiciones, pastor, bendiciones, mi hermana. Berta Ramírez, amén. Rosa Figura, amén, amén. Ok, hermanos. Este es el todo de lo que he venido diciendo, como dice el apóstol Pablo, hermanos, amén. Tenemos que contender por la fe. Porque hay un movimiento, hermano, al cual le voy a estar hablando ahorita, ya los minutos que me quedan, que es de Satanás, viene de Satanás con un propósito de destruir a la iglesia, de callar al cristiano, de oponerse a todos aquellos que creen la verdad, que creen las morales bíblicas que Dios estableció. Esto es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y Satanás y sus principados están bien metidos en los sistemas políticos de Estados Unidos, hermanos, promoviendo la masacre de niños. Más de 62 millones de niños han sido abortados por la ley del aborto, que hace poco obtuvimos una grande victoria, hermano. Yo tengo siempre casi 5,000, no voy a decir amigos, porque en realidad muchos de los que están en Facebook no son amigos, hermano. Muchos están ahí pues para promover su agenda, para promover sus puntos de vista. Nunca dan like, nunca dicen amén, nunca dicen de acuerdo, porque no quieren identificarse con un loco como yo. Tienen miedo de identificarse con aquellos que defendemos la verdad. Porque según ellos son muy sociales. Es que ellos usan Facebook para poner nomás comida ahí, la comida que van a comer, su cuerpo, su cuerpazo que tienen, un chistecito aquí y allá. Cuando Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿A qué se refiere? ¿A que me quede en la casa yo con mi propia opinión? ¿A que si yo tengo una opinión del evangelio, de la verdad, contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, contra el aborto, que nomás me calle, no diga nada, que yo nomás respete a otra gente? No, hermanos, predicar el evangelio es precisamente predicar contra el pecado de este mundo, contra las tinieblas, ir contra Satanás y sus principados, predicando la verdad del evangelio, no de otra manera. Eso es lo que es ir a predicar el evangelio, predicando el arrepentimiento ¿de qué manera? ¿De pecado? Porque si estamos predicando un evangelio y no predicamos el arrebatamiento, entonces ¿qué evangelio estamos predicando, pues, hermano? Si la gente sigue viviendo en pecado y predicando el pecado, entonces ¿qué estamos predicando? Un evangelio falso. Pero Satanás, hermano, está usando las redes sociales, los medios de comunicación, Hollywood,
las televisiones, las radios, las escuelas públicas, para indoctrinar a la sociedad contra Dios, contra los principios de Dios, contra todo aquello que se llama Dios, o se nombra a Dios, o se le rinde culto. ¿Y de quién le diríamos ahorita? Del espíritu de iniquidad que ya está en operación. Espíritu de iniquidad. Hayat, pecado. Awon, pecado, en griego. Ese es el espíritu de iniquidad que está en operación en nuestro sistema político. Promueven el aborto, promueven el matar niños y niñas, promueven el sexo entre dos hombres, entre dos mujeres. Promueven todo tipo de iniquidad, hermanos. Blasfeman contra Dios. Difaman a los pastores, difaman a los creyentes, que somos gente loca, gente llena de odio. Le quiero recordar lo que dijo Hillary Clinton una vez, en una de sus campañas. Deep-seated religious moral codes have to be changed. Esos códigos morales religiosos bien rasgados tienen que cambiar. Dijo Hillary Clinton, hermano, la que quería ser presidenta y quiere correr, creo que otra vez para el 2024. ¿Qué está diciendo Hillary Clinton cuando dice, hermano? Deep-seated religious moral codes have to be changed. Que todo el código moral que Dios establece tiene que ser borrado. Y por eso las escuelas públicas, los colegios, todo, hermano, medio de comunicación, no importa en qué fuente, radio o televisión o red social, todo está trabajando contra la iglesia, contra lo de Dios, todo. Por eso no cualquiera se atreve a meterse a Facebook, a Twitter, a decirles las morales bíblicas, porque tienen miedo que los etiqueten como gente tóxica, como gente negativa. Un montón de cobardes es lo que son. Son cobardes. Tienen miedo exponer lo falso. Llega un falso profeta con un engaño y una mentira, ya van todos siguiéndole. Oh, hermano, yo no juzgo, nomás Dios juzga, dicen. Oh, yo no juzgo. Dice la Biblia que tenemos que juzgarlos. El espiritual juzga todas las cosas. Cristo dijo en Juan capítulo 7, cuando hagas un juicio, haz un juicio justo. Cristo dijo en Mateo 7, no juzgué para que no seas juzgado, pero si lea más adelante, lea los primeros 5 versículos y aprenda bien. Si Cristo está diciendo ahí que no debe que usted que juzgar. Dice ahí en capítulo 7 de Mateo, el Señor, primero quita la paja que está en tu ojo, para que puedas ver claramente, para sacar la que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, no estemos juzgando a aquellos que nosotros somos culpables de ello. ¿Qué está diciendo ahí? ¿No sabes que hemos de juzgar al mundo, a los ángeles? ¿Entienda usted eso? Tenemos que aprender a discernir o a juzgar, que es lo mismo. Discernir y juzgar es lo mismo. Contra lo profano y lo santo. Y ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia. Que nadie quiere juzgar entre lo correcto y lo falso. Tienen miedo a ser etiquetados como negativos. Gente tóxica, predicadores antiguos. Tenga miedo, pastor. Evangelista, no tenga miedo. Téngale temor a Dios mejor. Cristo dijo, no le temas a aquel que te mata tu cuerpo. Teme más bien a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. Es mejor quedar bien con Dios, hermanos. Y hablarle a la iglesia apostatada que se regrese de su apostasía y deje de estar entreteniendo a la gente con tanta práctica pagana en los altares que le han robado al mundo. Rateros, robándole al mundo. Y si usted es cantante, cristiano, cántele a Cristo, ¿ok? No ande cantando por dinero ni por fama. Si Dios le dio la voz se la dio para que le adorara a Él, no para que anduviera ahí cobrando dinero. Que 30,000, que 20,000 para ir a presentar una presentación ahí. Si Dios le dio la voz para que cantara bonito, cántele a Él y alábele a Él. No sea un malagradecido. Porque yo no creo que ahorita esté Juan Gabriel cantando en el infierno. Yo no creo que ahorita esté Vicente Fernández cantando en el infierno. Ni Michael Jackson. Yo no creo que estén ahí ahorita cantando en el infierno toda esta gente. Ni John Lennon. ¿Usted cree que están allá cantando en el infierno?
Lo dudo. Hay que llamar las cosas que son blanco, blanco, y lo que son negras, negras, hermano. Lo que es bien, bien, lo que es mal, mal. Dejémonos de cuentos. ¿Para qué quiere andar ahí engañándose a usted mismo y despertarse un día en el infierno? Mejor busca a Cristo. Sírvale con todo su corazón, porque estamos ya en la recta final. El sistema hermanos, trabaja para destruir a la iglesia. Los democráticos, el FBI, Departamento de Justicia, el DOJ, la CIA, CNN, ABC, MSNBC, Univision, Telemundo, todos ellos trabajan juntos para echar fuera a los conservadores, para callar a la iglesia. Ellos mismos han dicho, hermano, los democráticos han dicho que el sector más peligroso y lleno de odio que existe son los evangélicos. ¿Me está escuchando bien o no? Eso lo dicen los democráticos. Lo están diciendo en CNN, en ABC, en la View, todo esto que es canal de liberales. Por eso las redes sociales nos tienen limitados a qué podemos decir y qué no podemos decir. Nos quieren tener callados, hermanos. Censurados para callarnos y no hablar la verdad. Una de las cosas más peligrosas que estamos viendo ahorita en esta nación, hermanos, es el poder que está usurpando el FBI, hermanos. El Departamento de Justicia. Dirigido ahora por uno de los más liberales políticos democráticos, Merrick Garland. Que teniendo el FBI, hermano, no bajo él, bajo los otros dictadores que están, Peter Strzok, Lisa Page, Lerner, los Lerner, hermanos. Todos estos, el William Barr, que dice ser republicano, este conservador, no tiene nada de conservador ese hombre, William Barr. Todos están trabajando juntos, hermanos, para callar a todos los que están opuestos a la opinión de los democráticos. Porque, le dije ahorita temprano, lo vuelvo a recordar, el 90% de los medios de comunicación, no importa en qué sector, ya sea redes sociales, la radio, la tele, la prensa, cualquier medio de comunicación, tienen censurado a los cristianos, a los conservadores, que si no estamos de acuerdo con la agenda de los democráticos, que si no aceptamos un tercer género, que si no aceptamos que se case hombre con hombre y mujer con mujer, debemos ser eliminados, debemos ser perseguidos. Y ahorita bajo la administración de Merrick Garland, hermanos, el FBI, escúchame lo que lo estoy diciendo, tiene órdenes, los agentes del FBI, porque ya salieron los whistleblowers que se llaman, los soplones, los whistleblowers, y ellos están protegidos por una ley que existe que no pueden exponer su nombre, no tienen que exponer su nombre, pero ya están saliendo del mismo FBI, los que están en los rangos más abajo, soplones, whistleblowers, que están diciendo lo que Merrick Garland y los directores de más arriba les están diciendo a ellos que persigan. Que aunque estos papás que están yendo a las escuelas públicas, hermano, a protestar, que no estén endoctrinando a sus hijos en el homosexualismo, el lesbianismo y homosexualismo, que los clasifiquen como terroristas locales, domésticos, perdón, terroristas domésticos. Y aunque no haya evidencia, les están diciendo, tú haz lo que tengas que hacer para que parezca que esta gente está actuando como terroristas domésticos. Esto lo está haciendo el FBI, hermano. Vale más que usted entienda lo que está pasando, hermano. Y háblele a los hispanos que usted conozca, infórmeles, hermano, porque son bien cerrados de mente a la gente hispana. Con todo respeto se lo digo, la gente hispana es bien cerrada de mente cuando se habla de la verdad. Quieren vivir en un mundo de ilusión que ellos se imaginan lo malo que es, aunque usted tiene las pruebas y la evidencia. El simple hecho de que el FBI se esté tomando esta posición, hermano, de atacar a todos los conservadores, a los que no estamos de acuerdo con el Partido Democrático. El hecho de que el FBI se haga una organización partidista y que apoye y que cubra todo el crimen de Joe Biden, de Hunter Biden, de Hillary Clinton, hermanos, y todo, Lisa Page, Peter Strzok, ellos nunca han recibido cargos de ninguno, hermanos. De ningunos cargos han recibido ellos.
porque el FBI está trabajando en conjunto con el Partido Democrático para censurar y callar a los conservadores. Esta palabra conservador, ¿usted qué cree que no tiene mucho significado? Déjame le explico en lo práctico a qué se refieren. Para callar a los cristianos, para callar a los que tienen morales bíblicas, para callar a los que creen en el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. A eso se refieren. Por eso dicen que somos el grupo que más amenaza la libertad. Nosotros, hermanos, los que predicamos la verdad, somos el grupo que amenaza la libertad más que cualquier otro grupo. Es lo que está diciendo el Partido Democrático, hermano. Lo dicen en The View, en CNN en español, CNN en español, ABC, MSNBC, en The View. Todos esos programas dicen que el partido, que el grupo, el sector más peligroso en la sociedad son los cristianos. Que si no fuera por nosotros, Estados Unidos estuviera en una libertad como nunca, en un paraíso de maldad. Por eso le digo, hermano, esta constitución fue escrita y se nos fue dejada, hermanos, esta constitución, para limitar el poder de gobierno. Se lo voy a repetir si no me escuchó bien. Esta constitución que nuestros padres cristianos, que venían huyendo de la persecución de Inglaterra y de Roma, la Iglesia Católica, sí, porque la Iglesia Católica dominaba en esos tiempos, hermano. Y todo aquel que creía la Biblia, el Evangelio, en Jesucristo, como debe creerse bíblicamente, lo perseguían, lo torturaban, lo mataban, lo echaban en las cárceles, les quitaban sus negocios. Y nuestros padres fundadores que venían huyendo de esa persecución, guiados por el Señor Jesucristo, obviamente, guiados por Dios, establecieron esta constitución que usted y yo tenemos que aprender a proteger y a respetar, que es la que nos brinda el derecho y la autoridad, hermanos, de nosotros tener control del gobierno, no el gobierno de nosotros, como lo vimos ahora con esta enfermedad, que no puedo mencionarla porque luego me censuran. No le corresponde al CDC, no le corresponde al gobierno federal, hermanos, al gobierno estatal, impedirnos nuestro de libre expresión, nuestros derechos de libertad. Por eso nuestros padres fundadores nos dejaron esta constitución, hermano. Por eso su voto tiene que ver mucho, hermanos. Usted tiene que aprender usted a votar por las personas, los políticos que honran la constitución, no que hacen lo que hizo Barack Hussein Obama. ¿Qué hizo Barack Hussein Obama? ¿O qué dijo más bien? Estas son las palabras de Barack Hussein Obama en cuanto a la constitución de Estados Unidos. That's an old document, dijo. That's an old document. It has to be destroyed or rewritten. Este documento es muy viejo, muy anticuado, tiene que ser destruido o reescrito. Eso lo dijo el presidente Barack Hussein Obama. ¿Por qué elegimos presidentes, hermanos? ¿Por qué elegimos congresistas? ¿Por qué elegimos representantes a la Casa de Representantes? ¿Por qué elegimos senadores al Senado, hermanos? ¿Por qué? Tanto estatal como federal. ¿Por qué lo hacemos? Cuando ellos son jurados, hermanos, para entrar en su posición del presidente para abajo, ellos ponen su mano sobre la Biblia y juran defender la Constitución. Y el Partido Democrático está haciendo todo lo posible para destruir la Constitución. ¿Por qué cree usted que nadie puede en CNN decir el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer? Porque lo corren del trabajo. ¿Por qué nadie puede decir en Univisión, en Telemundo? Yo lo reto a usted. Llámele a Jorge Ramos. Y aquí local, llámele a Luis Carlos Mendoza. Yo lo reto a usted para que pruebe lo que yo le estoy diciendo. Díganle a ellos, oye, ¿me haces el favor de decirle a la gente que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer? ¿Me haces el favor, Jorge Ramos? Univisión, Telemundo, escríbales, hermano. Usted les puede escribir a ellos, escríbales una carta, dígale, ¿por qué no reconocen ustedes el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer? Porque los corren del trabajo, hermanos. Y ese mismo día, no creo que se van a esperar a otro día. ¿Qué pasó en Utah, hermano? Cuando aquella maestra
le dijo al estudiante, es que era el día de Thanksgiving, ¿se acuerdan? En Utah. Yo se lo dije hace como un año esta historia, se lo voy a repetir. En Utah, una maestra le dijo a sus estudiantes, quiero que todos me digan por qué en este día de Thanksgiving, de qué están agradecidos. Y un niño se levanta, estoy agradecido de que mi papá se casó con otro hombre y ahora son mis papás, estoy agradecido por eso. Y la maestra sentó al niño, no enfrente del público, no, a su tiempo le dijo, ella trató de corregirlo, decirle que no era correcto que él tuviera dos papás, que lo correcto es que él tenga papá y mamá. Y la mamá de este estudiante se quejó en la escuela con el principal. ¿No crea usted que se esperaron a darle 2 semanas de aviso? Bueno, te vamos a tener que despedir, estás en probation, en disciplina. No, hermanos. El mismo día que llegó la queja a la escuela y que pudo la principal, fue hasta la clase de la maestra, puso una sustituta, le dijo, allá está la puerta, vete de esta escuela. Y la acompañó hasta la puerta. Y le dijo, y quiero que sepas que en todo el estado de Utah tú jamás serás maestra. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted, hermano? Abra sus ojos. Por eso tiene que entender usted y yo. Tenemos que entender la importancia de votar por gente que respeta la Constitución, que esta Constitución, hermano, fue escrita por hombres y mujeres de Dios para establecer esta gran nación, para que usted y yo tuviéramos control del gobierno y no el gobierno control de nosotros. ¿Y qué está haciendo el Partido Democrático? Ignorando la Constitución, callándonos, que no podemos decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, porque nos quitan de todas las vidas públicas que puedan. Al rato se va a quejar alguien, hermano. Al rato se va a quejar alguien y va a decir que yo estoy hablando estas cosas y me van a quitar de Facebook. No importa, lo hacemos por la radio. Me castigan un tiempo, a lo mejor quiten mi cuenta definitivamente. Mira, pero mientras que yo tenga aliento, hermano, yo voy a hacer lo que es correcto. No podemos estar dándole al FBI tanto poder, hermanos, ni al Departamento de Justicia, al IRS, que esté censurando a los grupos cristianos. Porque esta es la manera que opera el FBI, hermano. Le voy a decir una cosa, para que usted entienda cómo opera el FBI. A todos los que apoyaron a Trump, los están investigando como usted no se imagina. Los que fueron a protestar ahí al Capitolio, hasta la fecha están en la cárcel sin cargos. No hayan qué cargos ponerles. Porque no era insurrección. A nadie le han puesto cargos de insurrección porque no era insurrección. Los que anduvieron ahí quebrando las puertas, sí, esos quebraron la ley, porque usted no puede entrar a un lugar público y quebrar las puertas y ventanas. O brincarse bardas que tienen. Si usted hace eso, lo van a meter a la cárcel. Pero sí pueden los democráticos hacerlo, ¿verdad? Ellos sí pueden hacerlo, ellos no les ponen cargos. Pero si usted apoya a un republicano o a un conservador, lo va a investigar el FBI como usted no se imagina. Y esta es la manera que lo hacen. Lo hicieron con el general Flint, lo hicieron con Roger Stone, Steve Bannon, con el abogado de Trump, y lo están haciendo con todos los conservadores. Ahorita quiere el Partido Democrático, hermanos, desmembrar a 100 abogados que defendieron a Trump. Quieren quitarle su licencia de ser abogados. ¿Qué no estamos hablando de un país libre? ¿Qué no estamos hablando de un país que yo tengo el derecho a protestar, que yo tengo el derecho a mi opinión, de apoyar al presidente que yo quiera? Pero ¿por qué el FBI, hermanos? El Departamento de Justicia. ¿Por qué están usando al Departamento de Justicia y el FBI, los democráticos, como un arma política? ¿Por qué? Y escondiéndole la corrupción a Joe Biden, que hay evidencia, como usted no se imagina, hermano. Dentro del mismo FBI. Están diciendo los soplones que ellos dijeron que no estuvieran investigando al hijo de Joe Biden, ni a Joe Biden, porque ya salió un email donde el big guy que estaba recibiendo dinero de la corrupción de su hijo, por Burisma, por China y Rusia, que la mayoría, estos tremendos del FBI, hermanos, le están tapándole a Joe Biden, a Hunter Biden, su corrupción. Ya existen agentes en el FBI más abajo, en los niveles más abajo, que son soplones, whistleblowers, que ellos le están diciendo que todo esa información que vino contra Hunter y Joe Biden, que es información de Rusia.
que es falsa. No le levanten ni caso a estas personas. Habiendo evidencia. Y contra Trump y contra sus seguidores que no hay nada de evidencia, hermanos, los quieren meter a la cárcel. No podemos permitir, hermanos, que el FBI y el Departamento de Justicia esté dándole lado al Partido Democrático y cubriéndoles todos sus pecados, todas sus maldades, como lo de Hillary Clinton, hermano. Ella destruyó información, destruyó informaciones, destruyó 30,000 textos y no le pusieron ni un solo cargo por obstrucción de justicia, por obstruyendo la justicia. El FBI. ¿Por qué? Porque están cubriéndole toda la corrupción al Partido Democrático y a cualquier persona que es conservadora, cualquier padre que va a protestar a las escuelas públicas que no están de acuerdo con la agenda de los democráticos, los están clasificando como terroristas domésticos. Alerta, hermanos, alerta, iglesia, porque esta persecución viene contra la iglesia. Lo han dicho, hermano, los políticos que impactan al FBI, que el grupo más peligroso somos los cristianos. Yo le dije hace como 5 años en este programa, tengamos mucho cuidado cómo van a definir ellos lo que ellos llaman un crimen de odio. Yo lo dije hace 5 años. Tengan mucho cuidado en cómo el gobierno va a definir crimen de odio. Porque ya de una vez que un crimen se describe como crimen de odio, hermanos, es a nivel federal. Eso le da poder al Departamento de Justicia y al FBI de perseguir a cualquier persona que cometa un crimen de odio. Ahora, usted dirá, ¿pero qué es eso, pastor? ¿Eso qué tiene que ver? Eso pues no es tanto. Escúcheme bien. Si yo digo, el homosexualismo es pecado y lo clasifican como crimen de odio, yo puedo ser puesto en cargos federales por crimen de odio. Y se me quita mi licencia de pastor, hermano, de predicar, de bautizar, de casar, se me quitan mis privilegios. A eso le están tirando, hermanos, a censurar y callar a todo aquel que no está de acuerdo con el Partido Democrático. Esto se ve en países comunistas, hermanos. Esto usted solo lo mira en países comunistas. Ya se le digo brevemente, la amenaza de Xi. Gracias a Dios, hermano, que 80 grupos de cristianos mandaron una carta a Mitch McConnell a decirle que se oponga al matrimonio del mismo sexo, porque lo quieren codificar. El matrimonio. Es que los democráticos tienen miedo que pase con el LGBT, hermano, o sea, el matrimonio gay, que pase lo mismo que lo que pasó con Roe v. Wade, la ley del aborto. Que la ley del aborto desde 1973 era un error. La Corte Suprema nunca tenía que haber optado, hermanos, por darle legalización a la ley del aborto, al Roe v. Wade. Nunca tenía que haberlo hecho la Corte Suprema, pero como eran democráticos los jueces en la Corte Suprema, le dieron el lado al Partido Democrático y hicieron Roe v. Wade, la ley del aborto, legal al nivel federal. Y cuando entra Donald Trump, llegar a 3 jueces conservadores que creen en la Constitución, no en un hombre lleno de odio, no en un hombre que odia a la nación, no, en Donald Trump que dijo, esta Constitución tiene vida y debe preservarse. Y yo voy a poner 3 jueces conservadores a la Corte Suprema que practiquen, que interpretan la Constitución como tienen que hacerlo, no actuar políticamente. Y la Corte en 1973 actuó políticamente y hizo Roe v. Wade una ley federal. Y lo único que hizo la Corte Suprema hace como un mes que muchos de ustedes, más de casi 5,000 amistades que tengo en Facebook, yo no recuerdo ni uno solo, quizás 1 o 2 nomás, celebrar, estar contento, darle gracias a Dios, porque se reversió Roe v. Wade al nivel federal, que se paró el aborto a nivel federal. No se paró realmente, lo que pasó es que se le volvió a los estados el poder que ellos tenían desde un principio, en 1973. Y lo que hizo la Corte Suprema, ahora que se reversió Roe v. Wade, es que le regresaron la autoridad para atrás a los estados como tenía que haber sido, o haber hecho, desde un principio. Y ahora los democráticos andan por ahí echando mentiras que se les quitó el derecho a abortar. Nunca tuvieron el derecho, hermano. No hay una sola ley aquí. En las 27 enmiendas que hay, no hay ninguna sola que diga que una mujer tiene derecho a matar a un niño. ¿Tiene derecho a la privacidad? Sí.
Pero derecho a la privacidad de una mujer no es lo mismo, hermana. Derecho a ir a matar a un niño. ¿Quién le dijo a usted eso? La Constitución no aprueba, ni tiene ningún derecho a nadie, ni le da ningún derecho a nadie, a una mujer mayormente, de ir a matar a un niño. ¿De dónde aquí sacan los democráticos que les quitaron su derecho constitucional? No existe el derecho constitucional de andar matando niños. No existe. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Tengo muchas cosas que hablar todavía, hermano, pero se me pasó el tiempo porque me fui un poco en lo bíblico. Pero como le digo, este programa se trata de hablar política impactando a la iglesia, pero no nos apartamos de los principios bíblicos. El futuro de esta nación, querido pueblo de Dios, está en nuestras manos. Claro que Dios tiene la última palabra, no me refiero a la soberanía de Dios. Me refiero a nuestro compromiso como ciudadanos. El futuro de esta nación está en las manos de nosotros. Dios le ha dicho a Israel que aquellos que te bendigan, yo bendeciré. A los que te maldigan, yo maldiciré. Barack Hussein Obama, Joe Biden, están a favor de los musulmanes, de los enemigos de Israel. Le acaba de dar, como le dije temprano, $1 billón Joe Biden a Hamas. Que ese dinero en torno lo hacen para comprar bombas, para pagarle a los musulmanes que se matan por la causa del Islam. Estamos en una crisis, hermano, de perder nuestra libertad aquí. Estamos en una crisis de que esta nación ya no apoya a Israel. Estamos en una crisis de que quieren codificar que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, codificarlo a nivel federal. Quiere decir que sea ya una ley federal, un derecho federal, que un Estado tiene que reconocer que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y qué difícil es, hermano, a lo que ha llegado esta nación, porque la iglesia no cree en votar. Muchos cristianos no votan. Y muchos que se llaman cristianos, aproximadamente 50 millones, votan con el Partido Democrático. Es ahí la razón por qué estamos perdiendo la batalla moral en esta nación. Porque aquellos que se llaman cristianos no lo son ni lo viven. Y votan por el partido que odia a Dios, que nos quieren callar, que promueve el aborto, que promueve que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y todo en el nombre de la paz, en el nombre del amor, de no juzgues. Tenemos que tener algo de juicio. Alguien tiene que preservar esta humanidad, hermanos. Alguien tiene que preservar esta nación. Y si no lo hace la sal de la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo, que tenemos las morales bíblicas, los principios bíblicos, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? Que Dios nos ayude, hermano y hermanas. Y ojalá que usted entienda por qué es importante que usted vote por personas que temen a Dios. Por lo menos por personas que respeten nuestra Constitución, para seguir siendo una nación libre hasta que Cristo venga por nosotros. Mientras tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice en Judas 1:3. Es necesario contender por la fe que una vez se nos fue dada. ¿Por qué es necesario contender por la fe? Porque esta es nuestra fe, hermanos, la palabra de Dios. Y esta es nuestra Constitución que apoya la palabra de Dios. Por esta Constitución tenemos derecho a aplicar la palabra de Dios. Si los democráticos logran cambiar este artículo, la Constitución, tergiversarla, ponerle enmiendas anticonstitucionales, y si seguimos dejando que los jueces en la Corte Suprema la interpreten a su manera y no como fue escrita, entonces no tendremos ya más privilegio de predicar el Evangelio. Tenemos que contender por la fe, orando, predicando y votando por gente que tema a Dios. Votando por gente que respete nuestra Constitución, fundada por nuestros padres, fundadores, cristianos, hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo. Por eso es importantísimo que el cristiano participe en la política y que elijamos gente que